Sí, Juan Ignacio, por poner también un foco en el partido de mañana, me gustaría que me valoraras el rival y también dos aspectos concretos sobre el encuentro. ¿Qué tipo de partido va a tratar de plantear el Real Zaragoza mañana frente a la Ponfe, frente a un rival que sorprende un poquito la posición en la clasificación, viene haciendo muy bien las cosas y sobre todo a balón parado, ¿no? Es un equipo que precisamente el Real Zaragoza ya sufrió contra el equipo del Bielsa balón parado en el partido de la ida. ¿Cómo se va a cubrir el Real Zaragoza en ese aspecto? Porque además está costando bastantes disgustos a balón parado. Sí, tienes toda la razón. En Ponferrada, en el primer palo nos metieron 2 goles en la primera vuelta y entonces, bueno, durante la semana hemos estado en alerta, lo hemos entrenado. Una cosa es entrenarlo específicamente en un día, la tensión, el estrés de la competición, el momento, ha habido otra jugada en ese córner que están muy concentrados. Y referente al Ponferrada, no es casualidad que esté ahí, es un equipo que tiene mucha profundidad en ataque porque juega muy bien en el ataque, tanto directo como en amplitud, y en esas cosas las que tenemos que estar muy alerta por esos jugadores que tienen llegada tanto por fuera como por dentro, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, en esas partes débiles o debilidades del rival, intentar nosotros ser fuertes para ganar el partido, porque no nos queda otra. Lo dijimos el primer día, el ganar es una palabra muy fácil de pronunciar, difícil de actuar, pero el Real Zaragoza, más que puede pronunciarla siempre con la boca muy grande y con mucha energía, porque es lo que necesitamos.